Hola, te saludo con mucho gusto. ¿Listos ya para retomar el famoso discipulado pastoral? Las herejías del Paz. Bueno, espero que hayan pasado felices fiestas, que se le hayan pasado a todo dar con sus seres queridos y a veces con los no tan queridos, pero que le hayan pasado bien. Bueno, estamos en Romanos capítulo 15 y ahora es el verso del 7 al 21. Y estoy haciendo también de este pasaje el uso del texto del verso 13 para el sermón, con otro que ya mandé al chat de Romanos que me había faltado complementar. Pero aquí está el pasaje entonces. Romanos 15, 7 al... Es abierto, no hay problema. El 7 al 21. Bien. Lo he llamado universalidad y te voy a explicar adrede del tema. Bueno, empieza el apóstol diciendo que nos recibamos como Cristo nos recibe. Ahora dice, Cristo vino como siervo de circuncisión, como judío, pero para que también los no judíos, los no circuncidados, glorifiquen a Dios. Por eso, universalidad. Entonces continúa con textos veterotestamentarios de confesar entre los gentiles. El término gentil que entendemos es un no judío, o sea, implica a todas las razas. La palabra viene de naciones. En griego es nación, naciones y así gentiles, o sea, todas las naciones, porque los judíos creían que eran como Trump. Trump cree que es él y los demás. Todos los judíos creen que ellos son y los demás, o sea que nadie más vale, ¿no? Entonces dice que es Dios también de gentiles, de todas las naciones. Y fíjate que esto me gusta mucho y está en el profeta Isaías, ¿verdad? Que Dios es para todo mundo, para todas las naciones. Y entonces viene el verso 13 que voy a usar para el sermón, por eso lo estoy guardando. Pero continúa entonces el apóstol diciendo que en una palabra, que sean buenas ondas y que se aconsejen, arropen, apoyen mutuamente, ¿sí? Y que les exhorta a que pues, anden como Dios espera y que le den entrada a los no judíos. En una palabra, eso está manejando el apóstol Pablo, ¿sí? Ya lo demás, pecata minuta, no tiene caso entrar esos detalles de su rollo, porque es muy rollero. ¿Como quién? Entonces, pues le encanta echar verbo al apóstol, pero en el entendido de que lo hace como tipo de su época a la gente de su tiempo, ¿sí? Entonces, por eso en la exégesis decimos, pues lo que fue a los tuyos en su momento, pues es muy particular, ahí se queda y nosotros nos vamos al principio inspirado, a la revelación que tiene que ver con nosotros hoy día, ¿no? La universalidad. Entonces el punto aquí es que Pablo dice, Dios, Cristo, Evangelio es para todos. Y debes de ver una cosa interesante. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. No pide fe. Lee el pasaje. Ya cerré la Biblia, pero lee el pasaje y te vas a dar cuenta. Y decimos que no sacamos doctrina de un texto. Eso es cierto, ¿verdad? Sin embargo, dice a la luz del texto veterotestamentario que es Dios, Señor de todas las naciones. Y lo honran, lo magnifican todos los pueblos. No hay excepción y no hay condición. Al no haber excepción, es incluyente. Y al no haber condición, es receptor. O sea, mete a todos y recibe a todos. Y te lo voy a decir cuál es el asunto. Mira, en mi
camino teológico, yo como oveja fui una papa enterrada. Tuve un pésimo, pero pésimo exponente de Biblia. Te digo que respetuosamente debo de saber dirigirme a otros, pero créeme que después de tantos años y de tantas vivencias y de tantas cosas vistas, llego a la triste conclusión de que las iglesias estamos eh, en inanición, y que lo que yo llamé por muchos años doctrina enlatada, que yo decía, es que lo que nos vienen diciendo nada más se repite a tontas y a locas sin ton ni son. Todavía es peor porque eso que se viene repitiendo no tiene contenido. Y es más superstición y es más tradición lo que viene arrojándose y arrojándose y arrojándose y arrojándose. Entonces, mi triste posteriori es, mira, y ahora en las reuniones de la convención regional y de la nacional y de oír y de darme cuenta, veo tan superficial los contenidos y veo tan superficial a las personas en base a sus contenidos. Todo este verbo, porque de oveja estaba en inanición. Y en mis estudios teológicos empezó mi nutrición, pero en el fundamentalismo teológico, es decir, en los dogmas. Creciendo y teniendo más avance académico y conociendo otros exégetas, otros teólogos, y leyendo y estudiando, entré al universo maravilloso de la sistematización teológica. Y allí pude darme cuenta de las diferentes posiciones teológicas y pasé de evangélico a neoevangélico, pensando que maduraba en mi doctrina, pero llego a la feliz conclusión de la teología neortodoxa. Te he comentado que esta se basa en el existencialismo, Kierkegaard, Kant, esos grandes filósofos, pero no se queda allí. O sea, empieza en el existencialismo, pero la teología neortodoxa, con este famoso salto del existencialismo, pero este es un salto al absurdo. Y en teología es un salto a los brazos de Dios. O sea, es una cosa sensacional el entender que sí está y no está callado, ¿verdad? Pero a lo que voy es que, como los escritores sagrados, ha habido un avance y así debe de pasar. Y es lo que no noto en predicadores, gente de púlpito, gente de Biblia, quienes presiden iglesias. No veo desarrollo. Y en los mismos escritores sagrados lo hay. Ahorita el ejemplo que estamos viendo. Pablo usa un texto de Isaías para hablar de la universalidad del Evangelio. Fíjate, un texto judío per se para hablar de inclusión y de recepción. Entonces, y luego el mismo Pablo primero escribe Gálatas como su ensayo neortodoxo que culmina en Romanos. El mismo apóstol Juan en el Evangelio es un personaje y al escribir sus cartas después de muchos años es otro. Entonces, es lo que te digo, sí debemos madurar, de crecer. De hecho, la palabra telios, que dice progreso, y se traduce perfección, error, es progreso, implica este desarrollo. Televisión, teléfono son ejemplos de cómo se usa telios, ¿no? Ver a lo lejos, hablar a lo lejos, y telios en el uso bíblico es ese desarrollo, es ese progreso. Entonces yo estoy feliz por ese progreso personal y lo comparo con los personajes escriturales que han tenido ese desarrollo. El apóstol Pedro también es uno en los evangelios, es otro en sus cartas. Entonces es lo que no veo con los predicadores. Los veo igual, monolíticos. El mismo sujeto que habló hace 30 años en un sermón es el mismo que habla hoy día y casi repite el mismo sermón de hace 30 años.
Entonces te digo, estamos fritos. Todo este verbo, porque, insisto, que aquí no se pide la condición de fe. Ahora yo entiendo, mira, déjame ponértelo más claro. Desde luego que se pedía fe en los escritos nuevo testamentarios. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer proselitismo. Mira, empieza el cristianismo, no la religión. La religión es vieja como tú me estás oyendo. La religión es viejísima, ¿sí? Es sistema espiritual para acercamiento con la divinidad al hombre. Ahora, ha habido demasiados sistemas religiosos y ha habido muchísimas religiones. El cristianismo, cuando se introduce, digamos que es descendencia judía, pero rápidamente se separa del judaísmo. Cuando decimos que somos de herencia judío-cristiana, te digo que sí y no, porque sí viene del brote judío, desde luego Jesús judío, apóstoles judíos, la Tanaj, Antiguo Testamento judío, pero pegamos el salto. Ahora, aquí es importantísimo entender que el Antiguo se interpreta a través del Nuevo Testamento. No puedo agarrar el Antiguo Testamento per se, solito, y en a prioris, que es lo que hace todo mundo. Agarran pasajes del Antiguo Testamento y los meten con el Nuevo como si fuera lo mismo, y no es así, salvo cuando lo hacen los escritores bíblicos, en el ejemplo de Pablo, que acabo de leer el pasaje. Pero los demás no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Pablo está usando una referencia, pero nosotros usamos un adoctrinamiento. Entonces, cuando se lee el Antiguo Testamento a la par del Nuevo y dándole el mismo valor, es como si le diéramos el mismo valor a la libra esterlina, al dólar, al euro y al peso, y no lo tienen. No que no sea inspirado el Antiguo Testamento, pero no tiene el valor del Nuevo Testamento. Vale diferente. Entonces, el Nuevo interpreta al Antiguo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo hay personajes muy primitivos y que escriben con recursos muy limitados, y la revelación es progresiva, empezaba. En el Nuevo Testamento se extiende y ahora tenemos una ventaja en la posmodernidad. La historia es revelatoria. Me he cansado de decir que, aparte de escritura, requerimos historia para la interpretación teológica. Si no, estamos fritos, no podríamos entender al hombre ni el universo. Y la gente de Biblia, de púlpito, se queda sin historia, se queda con la tradición y la superstición. Por eso no hay avance, no hay desarrollo. Entonces, regreso. Cuando se pide fe, es por el proselitismo cristiano. Al ser la primera religión cristiana, y tengo que decirlo así, no me gusta, pero es decir, una religión más y se llama cristianismo, tiene que haber proselitismo. Y entonces la credencial para pertenecer a la nueva religión es la fe. Por eso en los evangelios, que fe, que fe, que fe, que fe. Ahora, tienes que entender que para Dios la fe es irrelevante, porque Él no viene al mundo porque el mundo le tenga fe. Él viene al mundo porque Él le tiene fe al mundo. Él es el autor, dice la carta a los Hebreos, Él es el jefe, en español el autor y consumador de la fe. Él la otorga, no la necesita. Es como cuando Drácula se le presenta a un niño y le dice, ¿tienes, te doy miedo? Y dice el chavito, no, pues ya tengo. Entonces, Dios es el que da la fe, me explico, no la tienes tú, Él la da, viene de Él. Entonces, aquí lo prodigioso es la entrada de la divinidad al mundo y la entrada del Hijo de Dios al mundo. Entonces, Él no, mira, y hay tantos ejemplos en la Biblia de gente que sin fe recibe milagros formidables, como los que teniendo fe no. Entonces, vuelvo al punto. La fe como condición de creer para que Cristo esté contigo era la publicidad proselitista para dejar el paganismo, para dejar las religiones de misterio, así se llaman en la sociología religiosa, las religiones de misterio,
y entrar al cristianismo. Ahora, el cristianismo es la religión per se, ese tronco cristiano, con sus ramas denominacionales, que somos todas las denominaciones, y en esas ramitas, las flores o frutos, pues somos las parroquias, las iglesias, etcétera. Ahora, ¿hay religiones no cristianas? Sí, por supuesto, claro que las hay. Ahora, dentro de eso hay sectas, sí, también, por supuesto, y que no tienen que ver con Cristo, todo eso. Incluso, vámonos al extremo, hay religiones ocultas, satanismo y eso, sí, todo eso existe. Claro que sí, pero Dios está arriba de eso y es Señor de eso. Cuando eso se escribe y habla en el Antiguo Testamento de todas las naciones y los gentiles, todos los nacionales, todos de las naciones, pues había esos paganos y había esos ocultos y esas religiones de misterio. Y dice Dios que es Dios de todo eso. Mira, te voy a decir, Dios no se asusta con un blasfemo ni con un satánico. ¿Cómo puede asustarse el rey de la vida con esas tonterías? Te lo voy a poner en un ejemplo muy ilustrativo, muy bobo, pero que ilustra. Si tu hijo o tu nieto juega a que es narco o que es el malo de la película, así como es Superman o es Batman, es el héroe, tú lo quieres igual y entiendes que es el rol que está jugando y no pasa nada en tu relación con él. Así es Dios con la humanidad. Y recién prediqué el domingo de esto de que recién lleva en su seno a las recién paridas y decía, ¿quién es recién parido? Pues nadie, todos estamos ya viejos y en la fe muchos más. Pero así nos ve Dios, como sus bebés. Entonces, la humanidad es una bebé que necesita a Dios y Dios se entrega hacia esa creación. No es un hijo, la creación de Dios, olvidado. No es un hijo abortado, ni abortivo, ni relegado, ni natural. Es un hijo legal. Entonces, el Padre que ama a su creación es el Padre que redime a su creación. Te estoy diciendo. La obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección, abraza al universo entero. Te repito, para ponértelo más fácil, entonces, ¿qué chiste tiene estar en las iglesias, estar clavado y ser fiel a Dios, etcétera? Se llama reino. Y en el reino, ese escalafón que empezaste a tener aquí, lo culminarás allá. En otras palabras, estarás en primera fila, a diferencia del blasfemo, relegado, incrédulo, que estará, por ilustrarlo de ese modo, en las orillas del banquete. Son ilustraciones, pero quiero que me entiendas que el disfrute del reino será directamente proporcional a cómo disfrutas aquí tu relación con Dios. Mira, es más sencillo y más claro. Que si no, pues igual allá. Que sí, sí, como aquí, pero en profundidad. Entonces regreso. Dios al final ama a todos, salva a todos. Ahora tú me vas a decir, pero el infierno y todo eso. Sí, mira, sí. Vuelvo. Al hacer la fe, la credencial proselitista del individuo para la nueva religión, pues igual estaba la amenaza, el yin yang, el contraste cielo-infierno. Y entonces que el infierno y se van los malos, pero no fue idea cristiana, es idea judía, nada más que el judío no le llamaba infierno, le llamaba Sheol. Y además el Sheol no era un infierno necesariamente, sino era el lugar donde llegaban los muertos, pero no para castigo, sino era el almacén de muertos. Claro, son ideas más desarrolladas y según la escuela rabínica, pero es por ahí. Y el Hades, el infierno griego, que después es el Jena, basurero, pues son representaciones que siempre han existido en la civilización, siempre premio, castigo, bueno, malo. Entonces también ese sincretismo se lleva a los escritos novotestamentarios, igual que se llevan los ángeles volando en el nacimiento de Cristo del zoroastrianismo
al pesebre, que están los ángeles volando, como los medos persas veían el universo célico, pues el sincretismo igual te lleva al infierno, que era una representación también de todas las religiones alrededor. Entonces, depurando todo eso, regresamos a esto. Dios ama a todos, el infierno ya está y es aquí, mira nada más cómo se vive, y el cielo es cuando empiezas tu relación con Dios y a disfrutarla y a clavarte con Él, que eso se perpetúa. Ahora, el castigo y todo, el castigo ya está en Cristo. Ahí Jesús, esa obra expiatoria, magnífica, universal, absorbe todo. Entonces, tú dices, bueno, entonces, ¿qué chiste tiene seguir a Cristo y portarme bien? Te repito, el disfrute del cielo, más que el que no le echó ganas aquí a su relación con Dios. Pero Dios no va a dejar a nadie afuera. Dios no, oye, es que se necesita arrepentimiento y fe. Sí, como condición de discípulo para seguir a Cristo en una avanzada más profunda. No para entrar al reino, porque Dios no va a cerrarle la puerta a nadie, porque Dios al final es amor. Ahora te vuelvo a repetir, esto que estás oyendo no lo oyes en púlpitos ni en clases de Biblia, en ningún lado. Nada más lo oyes conmigo y con los teólogos alemanes neortodoxos. Nada más. Ahora, ¿por qué no penetra esto más fuerte en otros lados? Adivina la respuesta. Lo dije al principio. Dale a un niño en inanición un buffet, carnes, cortes de carne, se muere. ¿Me entiendes? Necesita su lechita y su papillita que la misma escritura censura. Tantos años y todavía necesitas leche en vez de alimento sólido. Bueno, cierro diciendo, la universalidad aquí que dice, no solo judío, que el judío era muy presumido que nada más ellos, sino también gentiles, todas las naciones, y no hay excepción, hay inclusión y hay recepción. Te estoy diciendo, qué bueno, si tú eres un clavado con Cristo, tendrás primeras filas, sin duda. Tu pariente o tu amiguito mal portado, tranquilo, va a estar, seguro, o ya está. Sin embargo, no disfruta lo mismo el cielo que tú. ¿Ok? Ahora, tú entiendes, mi lenguaje es limitado. No es precisamente que sea así, pero es diferente ver el partido de fútbol en el mejor lugar que verlo con binoculares, ¿no? ¿Me explico? Va por ahí. Ahora, te iba a decir algo más del absolutismo divino. Pues sí, y te dije, o ya lo disfruta, porque, pues nada más para terminar, los que ya partieron ya están en él, aunque todavía no, porque falta la resurrección. El Espíritu Santo, el Paráclito, vive el Cronos, el tiempo. Dios no. Qué padre, ¿no? Entonces, los que ya se adelantaron ya están con él. Pero todos hemos de resucitar, desde luego, porque el Espíritu vive el Cronos. Ahora, de esto lo he comentado otras veces, lo comentaré en otras tantas, no me voy a entretener más aquí, pero la moraleja de la historia es feliz. Como sea la vida aquí y ahora, no se compara a lo que viene. Y no se compara porque Dios es amor. Y si ya empezaste a probar eso aquí, ahora imagínate cómo será ya. ¿Qué te parece? Bueno, aquí lo dejamos. Saludos, feliz año, bendiciones. Y viene el mensaje en el siguiente video.